Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, queridos hermanos? Amada iglesia, siempre es un gozo estar aquí con ustedes. Estoy contento, queridos hermanos, por estar nuevamente aquí con ustedes. Cada semana nos vemos por la gracia de Dios. Pero es un gozo, hermanos, estar el domingo, porque este es el día del Señor. Este es el día que nos reunimos para alabar y para adorar al Señor. Es el día que nos congregamos, hermanos, para una voz, reconocer al que nos ha amado, reconocer al que nos ha dado vida, a reconocer al que ha traído libertad, hermanos. Yo quiero comentarle algo. En esta ocasión, hermanos, como dice Pablo, yo vengo con temor y temblor, hermanos. Yo vengo con temor y temblor hoy, hermanos. Porque no quiero que esta predicación, este mensaje, sea con excelencia de palabras, con sabiduría humana, no. Sino que sea con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Como dijo Pablo, escribiendo a los Corintios. ¿Para qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué de esto? Para que nuestra fe esté fundada. Para que nuestra fe esté fundada, hermanos, en el poder del Señor. Es eso, hermanos. Es eso, hermanos. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad. Gracias a nuestros pastores, mi hermano Pastor Jorge, la pastora Lucy. Gracias. Gracias, iglesia. Le invito, querida iglesia, a que nos podamos poner en pie para ir a la palabra de Dios. Y vamos a ir a la carta de Romanos, queridos hermanos. Amén. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, hermanos. Vamos a estar revisando varias citas, hermanos, con la finalidad de que nosotros podamos, hermanos, discernir a través de las Escrituras cuál es la voluntad de Dios, queridos hermanos. No me gusta que leamos por leer. Usted sabe que hay un propósito en que estas Escrituras nos han sido dadas. Estas Escrituras nos fueron dadas para que creamos que Jesús es el Cristo y por medio de creer en Él, hermanos, tengamos vida en su nombre. Amén. Vida en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Entonces revisemos estas Escrituras. Amén. Recordemos, hermanos, que Jesús le dijo a los judíos: sí, está bien, ustedes revisan las Escrituras, las escudriñan, le buscan, le rascan, están indagando, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero el versículo de abajo que dice, eso es Juan 5:39, pero el 40 que dice: pero ustedes no quieren venir a mí para que yo los sane. Es que esas Escrituras hablan de mí. Es que esas Escrituras dan testimonio de mí. Y no hay otro mensaje en la palabra de Dios, sino que Jesús es el Cristo, hermano. Es ese Dios de gloria que se vistió de humanidad, hermanos, para venir y hacerse accesible al ser humano, hermanos. El libro de Hebreos nos dice que nosotros, como somos carne y sangre, hermanos, Jesús tenía que participar de lo mismo. Entonces se viste de humanidad, hermanos, y viene, y por medio de la muerte, una muerte sacrificial, Él derrota, Él destruye a quien tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, queridos hermanos. Así es. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Tenemos la cita, mis hermanos, Romanos 11. Vamos a ir a Romanos 11, capítulo 11, versículo 25, mis queridos hermanos. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Sé tú hablando a nuestras vidas hoy, Padre. Sé tú tomando control de esto. Y que este tiempo sea de bendición. Y que nosotros podamos conocer verdaderamente tu voluntad. Seas tú, Padre, obrando hoy en la vida de nuestros hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, Romanos 11:25. Está hablando Pablo a la iglesia que está en Roma. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes.
¿Cuál es el objetivo de Pablo al escribir esta parte? Que no seamos arrogantes. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Pablo le está hablando a creyentes, a discípulos, pero que son gentiles. Y les dice, yo no quiero que ustedes sean arrogantes por ustedes mismos, acerca de ustedes mismos. Sí han recibido salvación, sí han recibido la revelación del Evangelio, pero no sean arrogantes. Yo sé que a Israel le ha acontecido un endurecimiento de su corazón, pero es en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Sí, hermanos de Roma. Ahorita los judíos nos persiguen. Ahorita los judíos están en contra del Evangelio. Es más, maldicen el camino. Pero esto es solo un tiempo. Después, Dios permitirá que todos ellos sean salvos. Porque ellos han sido elegidos. Ellos han sido amados. Porque Dios había dado un pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob, hermanos. Entonces, querida iglesia, le dice Pablo a los romanos, no sean arrogantes. No sean arrogantes de ustedes. Porque ustedes están sí en el Señor. Pero también ellos volverán. Le dice así el Señor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Sí, amada iglesia, ustedes vinieron a ser un pueblo escogido. Ustedes vinieron a ser una nación santa. Ustedes vinieron a ser parte de la familia de Dios, del reino de Dios. No lo eran, pero alcanzaron misericordia y ahora lo son. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Guarde este mensaje, hermanos, este versículo en especial. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, hermanos. Todos, hermanos, estábamos sujetos en eso, en desobediencia, para que Dios, hermanos, pudiera tener misericordia de todos nosotros. Y vean cómo exalta Pablo al Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, es decir, no se pueden contar, no los podemos contemplar todos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De verdad, hermanos, para nosotros, como seres limitados, como seres mortales, hermanos, no cabe en nuestra cabeza cómo Dios piensa, cómo Dios ha usado cada designio por un plan perfecto, un plan eterno que tiene, hermanos, determinado en su propio corazón. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? Dice Pablo esta pregunta. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie, hermanos. Nadie está por encima del Señor. Nadie tiene más sabiduría que el Señor. Nadie puede decirle al Señor, ten, y después el Señor diga, muchas gracias, ahí te va. No, hermanos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Tome su lugar, queridos hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? La palabra nos dice que por Él, amén, de Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. Dios ha determinado salvar tanto a judíos como a gentiles. Por medio de la cruz de Jesús, reconciliar a ambos pueblos en un solo pueblo, hermanos. Dice Efesios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, queridos hermanos. ¿Amén? Sí, amén. Pero bien, hermanos, ¿por qué leer esta parte? ¿Por qué recordar lo que
Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, la palabra de Dios hoy la tenemos esquematizada en capítulos, en versículos. Pero antiguamente no es así. Están escritos todo el texto así, digamos, de corrido, en prosa, hermanos. Y aunque actualmente aquí acaba el capítulo 11 y continúa el 12, hermanos, la palabra, hermanos, originalmente fue escrita así, toda. Y después de que Pablo exalta a Dios y dice, todas las cosas son de Él, todo es por Él, para Él, hermanos. Dice Pablo. Así que, hermanos, o sea, sabiendo esto ya, hermanos, sabiendo que todo es de Él, por Él y para Él, y que para Él es la gloria, hermanos, ya sabiendo esto, iglesia, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí, hermanos? Tengamos en cuenta esto, hermanos. Todo es para gloria de Dios. Todo es para gloria de Dios. Así que entonces nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermanos. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Algo que se hace con entendimiento. Algo que no está improvisado, que tú desconoces y nada más te lanzaste así. No. Es algo que tú razonas, hermano. Es algo que tiene un fundamento. Es algo que tiene una guía de parte de Dios. No te conformes a este siglo, le está diciendo Pablo a la iglesia, sino transformaos otra vez por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, querida iglesia, dice, vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Agradable, la buena voluntad de Dios. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Se va entendiendo la palabra, queridos hermanos? Pablo le está diciendo a la iglesia, no sean arrogantes. Recibieron misericordia. Y los otros que eran el pueblo de Dios, seguirán siendo el pueblo de Dios, aunque ahorita está endurecido su corazón. Aunque ahorita nos persiguen. Aunque ahorita rechazan el evangelio. Pero ellos vendrán a salvación. Porque Dios ha prometido. De Sion vendrá el libertador, el redentor, hermanos. Y entonces a su pueblo lo apartará de la iniquidad. Entonces, hermanos, se cumplirá el pacto que Dios había hecho a los patriarcas. De escoger un pueblo de la descendencia de ellos, hermanos. No seamos arrogantes por nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? ¿Cuántos conocen a Job? Amén. ¿Cuántos conocen a Job? Bueno, a través de las Escrituras. Amén. ¿Y cuántos conocen a Cornelio, queridos hermanos? Amén. Son dos historias similares, digámoslo así. Similares. Ayúdenme, hermanos, a ir al libro de Job, por favor. Vamos a ir al libro de Job, queridos hermanos, y comencemos, hermanos, por checar qué estaba sucediendo con Job. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver qué onda con Job. Dice la palabra de Dios en Job 1:1. Amén. Gracias, hermano Rodri. Gracias a todos los hermanos que sirven, hermanos, en la congregación. Que Dios bendiga sus vidas y Dios siga usando sus vidas. Amén. ¿Ya estamos en Job 1:1, hermanos? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este varón, vean, hermanos, y era este varón un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué buen testimonio, ¿no? Un hombre perfecto, o sea, maduro espiritualmente, perfecto, recto, ¿no? Que se conducía rectamente, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén.
Incluso nos dice el Señor, a través de estas escrituras, que Dios lo había bendecido. Dios lo había bendecido y era más grande que todos los orientales. Bien, está bien. El versículo 5, queridos hermanos, nos dice que tenía él 10 hijos, hermanos, y él sacrificaba por cada uno de sus hijos, hermanos. ¿Sí? Él hacía estos sacrificios porque tenía en su corazón una incertidumbre. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y cada día entonces, hermanos, Job sacrificaba a favor de sus hijos. Y hermanos, esta parte es interesante porque los sacerdotes que Dios instituyó, ese oficio, ese trabajo, hermanos, levantar sacerdotes para que ofrecieran sacrificios por el pueblo, a manera de que Dios cubriera el pecado a través de la sangre de sus sacrificios. Job está haciendo lo mismo aquí, hermanos. Job está diciendo, mis hijos puede que hayan pecado, entonces sacrificaré para que Dios no los elimine, hermanos. Para que si hayan blasfemado en sus corazones en contra de Dios, la sangre de esos animales que sacrifico puedan cubrir ese pecado y Dios tenga paciencia y lo pase por alto. Amén. Los sacerdotes, hermanos, eran representantes del pueblo ante Dios. Eran representantes del pueblo a favor del pueblo. E incluso, hermanos, los sacerdotes oraban por el pueblo. Estas son de las dos grandes tareas, hermanos, que los sacerdotes instituidos por Dios hacían para Dios. Pero la Biblia no nos dice que Job era un sacerdote. Sin embargo, hermanos, está ocupando estas funciones. Pero tenía un buen testimonio Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero usted sabe lo que le aconteció. Dios permitió que viniera adversidad. Dios permitió que enfrentara muchas dificultades. La pérdida de lo que tenía, la muerte de sus hijos, una enfermedad terrible. Hermanos, le fue mal. Sí le fue mal. Sí le fue mal. Sin embargo, Job, hermanos, empieza a extraviarse un poco en todo esto que le está aconteciendo. Y hermanos, vamos al capítulo 9 de este libro. Vean lo que dice Job, hermanos. Capítulo 9, hermanos. Y he aquí, hermanos, que este es el centro del libro de Job. Este es el centro del libro de Job. Capítulo 9, hermanos, versículos 2 y 3. Le están hablando sus amigos, le están diciendo acerca de la justicia de Dios. Y Job dice esto: sí, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Es decir, ¿cómo el hombre va a ser aprobado delante de Dios? Job ya empieza a tener un conflicto en su interior, hermanos, por todo lo que le está pasando. Y dice, sí, Dios es justo, Dios está por encima de todo. Y me está yendo mal, me está yendo muy mal. Pero entonces, ¿cómo el hombre se justificará con Dios? Si quiere contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. ¿Se imagina usted contendiendo con Dios, hermanos? ¿Te has imaginado contendiendo con Dios? ¿Te has imaginado que te levantas y que defiendes tu razón delante de Dios? ¿Te has imaginado eso, hermanos? Pues Job le estaba pasando, hermanos. Le estaba pasando esto a Job. Y dice, sí. Entonces yo no sé cómo se va a justificar el hombre ante Dios. Vamos al versículo 32, hermanos, y 33. Y Dios permite, hermanos, que podamos entender esta parte. Dios permita, queridos hermanos. Amén. Porque no es hombre como yo. Job está diciendo, sí, Dios no es hombre como yo para que yo le responda
y vengamos juntamente a juicio. ¿Sí, hermanos? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y yo les decía apenas, hermanos, en el aposento del viernes a los hermanos, hay dos partes aquí. Está Dios y está Job. Y hay un conflicto, hermanos. Pero Job dice, ¿cómo el hombre se va a justificar delante de Dios? Yo no le puedo responder, no es hombre como yo, para que vengamos a un juicio, para que cada quien se defienda. No hay un árbitro en medio de los dos, hermanos, que ponga su mano en él y ponga su mano en mí, que nos traiga a paz, que nos traiga a reconciliación, hermanos. Este es el centro del libro de Job, hermanos. ¿Por qué? Porque Job está diciendo, yo necesito a alguien que me pueda poner en paz con Dios, que estas cosas que me están sucediendo puedan ser reconciliadas en la voluntad de Dios, que yo lo pueda entender, porque estoy mal, me está yendo mal y creo que Dios no está siendo justo conmigo. Eso le está pasando a Job, hermanos. Y dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a hacer la paz entre nosotros? ¿Quién hace la paz entre nosotros, hermanos? Entre Dios y nosotros. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 nos dice eso, hermanos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo como hombre, hermanos. El cual, hermanos, se entregó por nuestro rescate. Y dice Pablo, ya les hemos dado testimonio de esto en su tiempo. Ya les hemos dado testimonio de la obra que vino a hacer el Señor Jesús. ¿Quién es este mediador, el cual está pidiendo Job? Jesús, hermanos. Job está diciendo, ¿cómo me puedo justificar delante de Dios? ¿Cómo puedo ser aprobado delante de Dios? Yo creí que por lo que hacía iba a estar bien, pero Dios ha permitido que toda esta calamidad me venga encima. Y creo que esto no es justo. Creo que esto no es justo. Pero Dios es Dios, yo soy hombre. ¿Quién me va a traer a paz con Él? Necesitamos un mediador, hermanos. Necesitamos un mediador. Necesitamos alguien que haga la paz. Un árbitro que nos traiga a reconciliación. ¿Me entiende, hermanos? ¿Me entiende, queridos hermanos? Vean, hermanos. Lo que pasa es que Job, lo dice aquí la palabra. Vamos a ir hacia al final del libro de Job, hermanos. Y vean lo que dice en el capítulo 32, versículo 2, hermanos. Llegan 3 amigos con él, que ya eran avanzados en edad, y que se esperaba de ellos que hubiera sabiduría, hermanos. Pero nadie puede argumentar a favor del Señor y decir, Job, cálmate. Y entonces se levanta uno que es más joven. Y vean lo que dice, queridos hermanos, Job 32:2. Entonces Eliú, hijo de Beraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Entiende eso, hermanos? Hay alguien ahí que está viendo cuál es el proceder de Job y se enciende en ira contra él. Y vean, hermanos, lo que dice el capítulo 33, ahí denle la vuelta a su Biblia, por favor. 33, queridos hermanos. Amén. Vamos a los versículos 9 y vamos a leer también el 12. Job 33, 9, hermanos. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Cuántas veces hemos pensado de esta manera, hermanos? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya llevo tanto tiempo en la iglesia, oro, busco a Dios, estoy en los cultos, leo la palabra, la comparto, enseño a otros? ¿Cuántos dicen, no, pues sirvo, estoy en la alabanza, estoy recibiendo a los hermanos, vengo a hacer el aseo, no sé, hermanos, estoy apoyando en la venta? O sea, ¿cuántas veces, hermanos, no hemos pecado, hermanos, de esta manera?
Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Vean lo que dice el versículo 12, hermanos. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Amén, hermanos. Amén. ¿Está teniendo sentido, hermanos, la palabra? Vean lo que este amigo Eliud le dice a Job. Avancemos, hermanos, a los versículos 23 en adelante. Dice así, Job 33, 23, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos lo tienen, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Bien, entonces, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Es decir, con esa noticia, hermano, es como si rejuvenecieras. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé, ¿okay? El que diga reconozco que pequé y pervertí lo recto y no me ha sido de provecho, hermanos. Entonces Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida verá en luz. Se verá en luz, hermanos. Amén. Esto es lo que hace Dios. Si alguien reconoce que ha pecado, si alguien dice, sí, la regué, me la quise jugar y no me salió. Dice aquí la palabra que necesitamos que un mediador nos diga que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que nos ha librado de descender al sepulcro, que hemos hallado redención en Dios, hermanos. Amén. Amén. No quiero tardar más en la historia de Job, hermanos, pero vean, hermanos, hacia el final, en el capítulo 42, Job reconoce que no conoce a Dios, hermanos. Job reconoce que de oídas le había oído, ¿no? Que él no sabía, que hablaba cosas que no sabía, hermanos. Vean, hermanos, cómo dice el capítulo 42, dice así, hermanos. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, porque he aquí, hermanos, que Dios se presenta con Job y le habla a Job y le enseña quién es él, hermanos. Y entonces Job reconoce, Señor, pues yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job está reconociendo que no es nada delante de Dios. Yo hablaba cosas que no entendía, Señor. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, amada iglesia, no te eleves, no seas soberbio, no te jactes de ti. Job reconoce, hermanos, que por encima de ser un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal, no conocía a Dios. No entendía quién es Dios. No entendía que necesita un mediador que lo ponga en paz con Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hermanos, esta historia no termina aquí. Sí, Dios restituye a Job, sí. Pero ¿qué pasa con sus amigos? Dice la palabra que por cuanto ellos no hablaron lo recto de Dios, entonces
Dios, por tenerles misericordia, los manda que hagan sacrificio, hermanos, y que Job ore por ellos. ¿Está entendiendo, hermanos? Sacrificio, intercesión. Hermanos, necesitamos un mediador. Necesitamos a alguien que nos ponga en paz con Dios, hermanos. ¿Amén? Vamos a revisar la historia de Cornelio, hermanos. ¿Ya se aburrió? ¿No? Gloria a Dios. Vamos a Hechos 10, queridos hermanos. Hechos capítulo 10, mis hermanos, por favor. Esta historia está un poquito larguita también. Pero ¿cuántos disfrutan de leer la palabra? Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Usted sabe, Cornelio está orando. Está en su casa orando y tiene una visión. Hay un ángel que se aparece y lo manda a que traiga a Pedro. Le dice dónde está. Está en Cesarea, está en la casa de uno que es Simón el curtidor. Manda por él, tráelo. ¿Ok, hermanos? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Quién era Cornelio, hermanos? Cornelio era un gentil. ¿Sí, hermanos? Cornelio era un gentil. Cornelio servía al imperio romano que dominaba, que colonizó esa región, hermanos. Cornelio era un hombre, era un soldado, era un militar, que estaba a cargo de 100 soldados más, por eso era un centurión. De ahí viene centuria, 100. Cornelio era jefe de 100 soldados. ¿Sí, hermanos? Haga de cuenta que si aquí estuviera el cuartel de la Guardia Nacional, el comandante de ellos sería como el Cornelio, digamos. Está a cargo de 100 soldados. Es un hombre que sirve al imperio romano. Pero dice aquí la palabra, hermanos, Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Pues sí, vienen de Roma, vienen de Italia. Y entonces estaban orgullosos de que se llamaban la Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vean, hermanos, otro buen testimonio. Un hombre que ni siquiera es judío, pero por el tiempo de estar en Cesarea, en esta región, donde el pueblo de Dios se asentó desde muchos siglos atrás, él se aculturiza y empieza a aprender las tradiciones y la religión de ellos y las creencias de ellos. Y entonces dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas, le ofrendaba mucho y oraba a Dios, no cada que había culto, siempre, hermanos. Ve la visión del ángel, hermanos, y busca traer a Pedro. ¿Ok, queridos hermanos? Vean lo que le dice el ángel a Cornelio, versículo 4. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vea esto, hermano. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué más puede hacer Cornelio? Si ya es piadoso, si ya es temeroso de Dios, si hace mucha limosna, si ora a Dios siempre. Cornelio tenía un buen testimonio, hermanos. Con sus soldados, con su casa, su familia, sus amigos, con el pueblo judío que estaba en esa zona, hermanos. Pero el ángel de parte de Dios le dice, mira, Cornelio, manda a traer a Pedro, porque él te va a decir lo que es necesario que tú hagas. Hay otra cosa por encima de todo esto, hermanos. Entonces, usted sabe que también Dios tiene un trato con el apóstol Pedro. Le hace tener una visión. ¿Sí? Baja un lienzo, hay animales ahí. Pedro mata y come, porque dice la palabra que él ya tenía hambre. Pero mientras le preparaban algo de comer, él tiene este éxtasis, hermanos. Y esto se repite 3 veces, porque Pedro se niega
Y Dios le dice, no llames común, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y Pedro entonces entendió la visión. Cuando entonces llegan los hombres que mandó Cornelio, él no se resiste y va. Se van al otro día y llegan allá con él, hermanos. Vean, hermanos, vamos a apurar un poquito esta parte. No quiero yo que se duerma, mis hermanos. Quiero, hermanos, que usted entienda lo que va a suceder aquí. Amén. Dice el versículo 30. Perdón, desde el 29, hermanos. Está hablando Pedro. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya Pedro ya llegó a la casa de Cornelio y dice, bueno, ok, ya vine. ¿Por qué me hiciste venir? ¿Para qué soy bueno? ¿Ok, hermanos? Entonces Cornelio en el versículo 30 dijo, hace 4 días que a esta hora estaba yo en ayunas. O sea, además ayunaba, hermanos. ¿Cuántos ayunan? Amén. Cornelio ayunaba y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Otra vez recaen en lo que Pedro va a hacer. Él te hablará, hermanos. Él te hablará. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te hablará. ¿Sí recuerdas estos 2 versículos? Ok. Ya está ahí Pedro. Ya se entendieron, ya se encontraron. Y entonces sucede que el versículo 34 dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, amén, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ya va a empezar a predicar Pedro. Dios le envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, hermanos. Vean el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué está predicando Pedro? Que Jesús es el Cristo, hermanos. Cómo Jesús es ese ungido. Cómo Jesús es ese Mesías, ese Cristo. Cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para deshacer las obras del diablo, hermanos. Es lo que está predicando Pedro a un gentil, a un militar. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Está diciendo, sí, lo crucificaron. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. ¿A quién se manifestó? A los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Amén. Y vean cuál es la instrucción del Señor Jesús. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, hermanos. No hay otra predicación, hermanos. Jesús es el Cristo. Jesús es el que resuelve el problema espiritual.
en su nombre, hermanos, nosotros tenemos vida. En su nombre tenemos perdón de pecados. ¿De qué hablaron los profetas? De este Jesús que venía ungido para hacer esta obra, hermanos. Esa es la predicación del apóstol Pedro. Y mientras hablaba aún Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¡Qué confirmación, hermanos! Mientras Pedro decía, Jesús es el Cristo, las Escrituras hablan de Jesús. Jesús vino para ser sacrificado, lo colgaron del madero, pero en su nombre tenemos perdón. Hermanos, y el Espíritu Santo llenó a los que oían el mensaje. El Espíritu Santo llenó, y dice, los fieles de la circuncisión eran 6 varones que habían ido con Pedro, ahí para testificar, para acompañar. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Sí, amén. Quedó constatado que sobre ellos también se derramó el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ok? Se bautizan también, hermanos. Son bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pedro regresa, hermanos, ¿quién creen que se le hace de jamón? La propia iglesia, hermanos. La propia iglesia. Regresa y contienden con él, hermanos. Contienden con él, hermanos creyentes, hermanos de la iglesia. ¿Por qué fuiste y te metiste con esos cuates? ¿Por qué no sabes tú, Pedro, que es muy inmundo para un judío entrar en la casa de un gentil? Y Pedro, hermanos, en el capítulo 11, versículo 13, dice lo siguiente. Vean, está hablando acerca de lo que pasó. Va a hablar acerca de Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué no Cornelio era temeroso de Dios? ¿Qué no Cornelio diezmaba o ofrendaba o le daba muchas limosnas? ¿Qué no oraba siempre? ¿Qué no ayunaba? ¿Qué no tenía buen testimonio? Necesitaba escuchar el evangelio, hermanos, para que fueran salvos él y su casa, hermanos. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, los que contendían con él, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento para vida. ¿Qué le dio Dios a Cornelio y a su familia y a los amigos que estaban escuchando el mensaje? Palabras por las cuales él sería salvo. Palabras, hermanos, con las cuales Dios les concedía arrepentimiento para vida, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, olvidamos estas cosas? ¿Cuántas veces olvidamos lo fundamental, hermanos? Lo principal. Y entonces andamos creyendo en nuestra propia justicia. Y andamos creyendo que nos la sabemos todas. Y andamos creyendo que nuestra vida va a ir bien porque somos cristianos. Porque oramos, porque diezmamos o damos limosna, oramos siempre, ayunamos, porque tenemos buen testimonio, porque hacemos tantas cosas. Hacemos. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos desviado nuestra fe de ponerla en Jesús y la trasladamos a lo que hacemos? A lo que hacemos, hermanos.
Pablo recordándole a la iglesia en Roma, no te exaltes, no te creas mucho. Tú no eras pueblo, tú alcanzaste misericordia. Pero también esos que nos maldicen, esos que nos persiguen, también vendrá la salvación. Tranquila, tranquila iglesia. ¿En quién tienes que poner tu vista? En nuestro Señor Jesucristo. Porque por Él somos salvos, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Quiero ir al Evangelio, queridos hermanos. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 5. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Se está entendiendo la palabra, mis hermanos? Mateo capítulo 5. A ver. Sí, amén. Jesús está enseñando esto, hermanos. Esta palabra, hermanos, este pasaje está insertado en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Son varios capítulos de Mateo. Pero en este sermón hay más de 20 enseñanzas, hermanos. Todas preciosas e importantes para nosotros, hermanos. Y Jesús dice, Mateo 5:20, lo siguiente, hermanos. Él previamente empezó a hablar de las bienaventuranzas. Él empezó a hablar acerca de los creyentes que son la sal de la tierra, que son la luz del mundo por creer en Él, hermanos. Pero llega a este punto, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está indicando Jesús? Está poniendo una vara muy alta, hermanos. Les digo que si su justicia no es mayor que la de estos que son unos hipócritas, entonces ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos oran, ayunan, están en la sinagoga, ¿no? Oran en pie, de hecho, ¿no? Buscan las primeras sillas. Siempre están ahí, queriendo dar testimonio, ¿no? Pero ellos aman recibir la gloria unos de los otros, hermanos. ¿No? Ellos, dice Jesús, pues por fuera se ven muy bien, pero por dentro están podridos. Si su justicia, creyentes, no es mayor que la de estos hipócritas, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, ¿cómo reconciliar esto? ¿Cómo reconciliar que las cosas que creemos hacer delante de Dios, que son buenas, no sean justicia de hipócritas? ¿Cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo de verdad estar bien delante de Dios? ¿Cómo justificarnos delante de Dios? Dice Job. Necesitamos un mediador, hermanos. Necesitamos a alguien que haga la paz entre Dios y nosotros. Mateo capítulo 7, queridos hermanos, versículo 21 al 23. Esto está tremendo, hermanos. Mateo capítulo 7, del 21 al 23. Gracias, mi hermano Rodrigo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Distinción. ¿Quién entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. No porque me digas Señor, Señor, vas a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor? ¿No hicimos tantas cosas por ti, Señor? ¿No hicimos tantas cosas en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vean esta contraposición.
entra en el reino de los cielos el que hace la voluntad de Dios. Pero no entra el hacedor de maldad, aunque crea que está haciendo algo en nombre de Dios. ¿Sí, mis hermanos? No todo el que me diga Señor, Señor. Muchos hermanos hoy creen. Es más, muchos, como de 9 a 2, muchos están teniendo cultos en diferentes lados. Hoy, muchos hermanos se dicen cristianos. Muchos van a una iglesia. Muchos hermanos son como Job o son como Cornelio. Pero ni conocen a Dios, hermanos, y no han sido salvos. Muchos hermanos ayunan, oran, diezman, hacen tantas cosas. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, el que no sea un hacedor de maldad. Hermanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, queridos hermanos? Amén. Amén. Pablo, escribiendo a los Corintios, hermanos, le dice a la iglesia, miren de dónde nos sacó Dios. Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1. Amén. Vamos a leer desde el versículo 27, hermanos. Amén. Primera de Corintios 1, 27, hermanos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros éramos lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no era, hermanos. Y con eso Dios se hizo un pueblo, hermanos. Pero que nadie se jacte en su presencia. Recordemos que todos fuimos sujetos a desobediencia para que Dios sea el que tenga misericordia de nosotros, hermanos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, hermanos. ¿Está entendiendo la palabra, hermanos? No se trata de nosotros, nunca se ha tratado de nosotros y no se va a tratar de nosotros. Se trata de Jesús y que por sus méritos, hermanos, nosotros somos salvos. Gracias, mi hermano. Hermanos, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nosotros respondemos a la pregunta que se hizo Job. ¿Cómo va a ser el hombre justificado delante de Dios? Por creer en Jesús, por creer en la obra que Él hizo en la cruz, hermanos, es que nosotros somos justificados delante de Dios. Recibimos una aprobación que verdaderamente sí, no merecemos, hermanos. Y por más que queramos hacer, hermanos, no la alcanzaríamos por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Podemos ser como Cornelio y podemos ser como Job y no entrar en el reino de los cielos, hermanos. ¿A dónde tenemos que ir? A Cristo, hermanos. A Cristo. Todos los días poner nuestros ojos en Cristo. El viernes pasado yo les decía, hace 15 días les decía a los hermanos, tenemos que andar en esta línea tan delgada. Jesús es el autor y consumador de la fe. Si la fe existe, hermanos, es porque hay un autor de ella y alguien que la va a llevar a un buen fin, la salvación de nuestras almas. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. No te desvíes, ni para arriba ni para abajo, ni para derecha ni para izquierda. No pongas tus ojos en otro lado, hermano. No pongas tus ojos en tu propia justicia. No la antepongas a la justicia de Dios. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe.
Por Él es que creemos. Y por Él, hermanos, seremos salvos y estaremos en la presencia del Señor. Ahí, nuestra fe se va a convertir en realidad, hermanos. Realidad. Dejarás de ser alguien que espera y alguien que anhela estar en la presencia de tu Redentor, hermanos. Para estar en la presencia de tu Redentor, cara a cara, con un cántico nuevo en tu boca, limpio, revestido, hermanos. Revestido. Por fin, el pecado ya menguó en ti. Por fin la muerte quedó atrás. Eso solo es una memoria, hermanos. Y va a ser desechada en el lago de fuego. El día, hermanos, que estemos en la presencia del Señor, esa fe se habrá cumplido. Pero solo es por Jesús. Solo es por Jesús. Iglesia, no te creas. No te ensoberbezcas. No te eleves. Mira quién eres, mira de dónde te ha sacado el Señor. Y mira que todo ha sido gracia. Gracia, hermanos. Amén. Efesios capítulo 2, queridos hermanos. Ya miro, terminamos. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. ¿Le está haciendo sentido la palabra de Dios, hermanos? Amén. Efesios capítulo 2, queridos hermanos, versículo 4. Vamos a comenzar a leer ahí, hermanos. Efesios capítulo 2 dice así, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, hermanos, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo ahí hace una aclaración, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dios es rico en su gracia, hermanos, en un amor que es tierno, que es generoso, en tenernos de verdad paciencia, en no dejar que caiga sobre nosotros lo que merecemos. Gracia de parte de Dios, inmensa gracia, hermanos. Es una gracia en su bondad para con nosotros. Dios es bueno y quiere ser bueno con nosotros, hermanos. Hay planes, hermanos, de vida. Dios se preocupa por nuestro bienestar verdaderamente, hermanos. Y dice aquí la palabra, hermanos. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera es nuestro, hermano. Ni siquiera está en ti, hermanos. Si Dios te lo concede, eres bienaventurado, hermanos. Si Dios te aclara y te abre tu corazón para que recibas la palabra y creas en aquel que nos ha redimido, verdaderamente eres bienaventurado, hermanos. Porque no depende de ti esta salvación. Es un regalo que Dios te da. No por obras. No por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. No por obras. Pero vea, hermanos, es que dice aquí la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera esto es tuyo, hermano. Es un plan de Dios. Dios te ha creado, hermanos, te ha creado desde la eternidad para que tú en su momento andes en buenas obras, pero por la fe en Jesús, por ser restituido en Jesús, por ser lavado en esa sangre, hermanos, por nacer de nuevo, hermanos, por Jesús, hermanos. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se ha dicho que la fe sin obras es muerta, la carta del apóstol Jacobo, que hoy tenemos como Santiago, ¿no? Sanctus Jacobo, que la contracción es Santiago. El apóstol Jacobo, hermanos, escribe eso. Sí, la fe sin obras es muerta. Pero
¿Qué tiene que haber, hermanos? Tiene que haber primero fe en Jesús para que entonces tú actúes. Por esa fe, entonces tú acciones. Con los motivos correctos, hermano. No por ti, para Él. No por ti, hermano, para Él. Amén, hermanos. Vean, hermanos. Romanos capítulo 8, hermanos, ya terminamos, hermanos. Deseo que esto de verdad sea de bendición para ustedes. Esto, hermanos, algunos teólogos le llaman la cadena de oro. ¿Cómo es eso de la cadena de oro? Porque es como una secuencia de hechos, una hilación de sucesos, hermanos, del plan de Dios, del plan de salvación de Dios. Se los he dicho aquí en otras ocasiones. Pero vean, hermanos, Romanos 8:28. Amén. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Job, todo eso te va a ayudar a bien, Job. Vas a conocer verdaderamente a Dios. No se trata de ti, Job. No se trata de que te creas limpio, sin mancha. No se trata de eso, Job. Se trata de que conozcas a tu Hacedor. Entonces, conociéndole, Job, tú vas a vivir. Tú vas a vivir, Job. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito, hermanos, del que nos llamó, hermanos. ¿Sí? Porque a los que antes conoció, está hablando de Dios y está hablando de nosotros. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó el Señor, hermanos? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó, hermanos, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Job, es un plan de Dios, Job. Hay un intermediario, hay un mediador, hay un árbitro que te va a traer a paz con Dios, Job. Job, vas a ser justificado, no en lo que tú hagas, sino en los méritos de Jesús. Ahí vas a encontrar la redención, Job. Y a esos que justificó, a estos también glorificó, hermanos. Hay un plan de Dios para nuestras vidas, hermanos. Pero no se trata de nosotros. Se trata de Jesús. Y el llamado, hermanos, el llamado, iglesia, es que toda tu vida la centres en Jesús. Que Él ocupe el primer lugar en ti. Que Él gobierne en ti, en tu corazón. Que no te vueles, que no te extravíes pensando que se trata de ti, sino que se trata de Jesús, hermanos. Todo se ha tratado de Él, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Se trata de Jesús. Nosotros somos vasos en los cuales Dios ha mostrado misericordia solamente, hermanos. Job tenía que comprender que el barro no puede contender con el alfarero. No le puede decir el barro al que lo hace, ¿por qué me haces así? No, hermanos, porque todos le pertenecemos al Señor. Amén. Pero ¿qué tiene que encontrar Job? ¿Y qué tenemos que encontrar nosotros? ¿Qué tenemos que encontrar? Que nosotros estamos en la gracia de Dios porque Cristo nos ha dado acceso a esa gracia, hermanos. Amén. Y para finalizar, queridos hermanos, vamos a ir a Jeremías capítulo 9, hermanos. El profeta Jeremías le es concedida esta palabra, hermanos, que a veces es ignorada. Jeremías 9, 23 y 24, queridos hermanos. Amén. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Desechemos todo esto, hermanos. Desechemos todo esto. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que se alabe, hermanos, si se alaba, que sea en conocer y entender a Dios, hermanos. En Él, no en nosotros. Se trata de Él y no en nosotros. Se trata de su gracia y no de lo que tú hagas. Se trata del perdón y la redención que tenemos por medio de Jesús, no en que tú seas bueno o te creas bueno. Se trata, hermanos, de que Jesús es el centro, porque Él es el centro de toda la Escritura. Y si esta palabra es vida, hermanos, Jesús debe ser el protagonista en tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro o cierre sus ojos. No sé cómo usted quiera orar, hermanos. Pero vamos a orar. Que sea Jesús el centro de nuestras vidas. Que sea Jesús el motivo por el cual hacemos las cosas. Que sea Jesús el motor de todo lo que nosotros vivimos, hermanos. Que sea Jesús, hermanos, nuestro principal motivo, nuestro aliento para continuar cada día. Que sea Jesús el que gobierne en el trono de nuestros corazones. Que sea Él dándonos los motivos correctos para hacer las cosas. Que sea Jesús, porque todo es por Él, de Él y para Él, hermanos. Dios, permítenos no pensar más allá, más alto de lo que nos corresponde. Ayúdanos a mirar que no caigamos. Ayúdanos, en el contrario, a estar firmes, pero en tu fe, en el camino que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, Señor. A ser verdaderos discípulos, Padre. Que tú estés transformando nuestro corazón. Padre, que la evidencia del poder del Espíritu Santo no sea algo vivencial, algo emocional, sino que sea una vida transformada, Padre, en nosotros. Sé tú obrando día tras día. Sé tú cambiando nuestra manera de pensar, renovando nuestro entendimiento, haciéndonos, Señor, comprobar que tú tienes una voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Padre, permítenos entregarnos a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a tus ojos, Señor. Por medio de Jesús, Padre, permítenos entender que este mediador que tomó carne, que tomó sangre, fue sacrificado y nos trajo a paz contigo, Señor. Padre, gracias. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, permitiendo que nuestros pecados, nuestras culpas, toda rebelión y transgresión fueran lavadas por la sangre de Jesús. Tú ya has consumado, Señor Jesús, todo en esa cruz. Permítenos vivir en tu victoria y permítenos caminar, Señor, poniendo nuestros ojos solo en ti, sin desviarnos, sino que seas tú el fundamento de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a caminar con paciencia esta carrera que tenemos por delante, siendo tú, Señor, la guía de nuestras vidas, siendo tú el centro, Señor. Permite, Padre, que en el nombre de Jesucristo, todos nosotros, Señor, vengamos a ti, vengamos a tu voluntad y tú nos transformes, tú nos sanes, en el nombre de Jesús.